Bueno, vamos entonces con la ley de Newton de la gravitación universal, que lo tenéis en los apuntes en la página 77 y sobre todo en la 78. Entonces, bueno, ya veis que Newton está en todo. Las masas se atraen, dice la ley, con una fuerza que es directamente proporcional al producto de las masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa. Y esto muy importante, aquí en naranja, la fuerza está dirigida en la línea que une ambas masas y es siempre atractiva. Esto es, ya veis que lo de atraen lo pongo en mayúsculas. Las masas siempre se atraen. Nunca se ha observado hasta el momento que una masa repela a otra. La Tierra ya veis que atrae los cuerpos y nunca se vio ningún cuerpo que sea repelido por la acción de la gravedad. Bien. Entonces esto traducido a la física es, mirad que en la física hay que hacer siempre dibujos. Si os gusta dibujar, yo me acuerdo que no es que dibujara bien, pero como me gustaban los dibujos de la física, pues por eso me gustaba la física. Entonces aquí hacemos el dibujo, tenemos una masa grande, que le pongo la letra M grande, y una masa pequeña. A la grande le voy a llamar A y a la pequeña B. Entonces, fijaos que la masa A va a ejercer una fuerza sobre la B, que es esta de aquí. Esta es la fuerza que ejerce A sobre B. Y veis que va hacia aquí, es decir, la está atrayendo. Y va ahí dibujado con los puntos en la línea que une los centros de ambas masas. Mientras que la masa B, a su vez, ejerce una fuerza sobre A, que es esta de aquí, que es la fuerza que ejerce B sobre A, es esta, y también va dirigida en esta misma línea hacia la masa B. La distancia que separa los centros de ambas masas es R. Los centros se refiere al centro de masas, que es el punto donde se supone que estaría concentrada toda la masa. El centro de masas pues es un punto donde si la masa no es una masa puntual, pues hay un punto que es como si toda la masa estuviese concentrada en ese centro. Ese es el centro de masas. Bueno, entonces la ley de Newton, aquí no voy a usar un trabajo vectorial en este curso de cuarto de la ESO, sino que simplemente vamos a trabajar en módulos, dice que la fuerza es directamente proporcional al producto de las masas, pues es decir, M por M, e inversamente proporcional a esta distancia R elevado al cuadrado, la distancia entre ambas masas. Aquí la veis en el dibujo. Entonces, si es proporcional, hace falta colocar aquí una constante de proporcionalidad. Bueno, pues esa constante de proporcionalidad se llama G, la constante de Newton, G. Y G grande, no es la G pequeña de aceleración de la gravedad, es G grande. Se llama constante gravitatoria, constante de gravitación universal, también se le llama constante de Newton, pero bueno, con estos dos nombres llega. Y fijaos qué característica tiene, que es muy pequeña. Esta constante, si nosotros nos fijamos aquí, es del orden, a ver, la herramienta, del orden de 10 a la menos 11. Entonces, al ser muy pequeña, la fuerza gravitatoria solo actúa si las masas son muy grandes, la Tierra, el Sol, planetas, etc. Entonces, la fuerza que ejerza un pupitre, pues con la pared, o la que ejerce la silla en la que estáis sentados, pues con la mesa, es despreciable frente a los rozamientos, es fuerzas muy pequeñas. Solo las masas grandes, como la de la Tierra, ejercen fuerzas suficientemente grandes. Fijaros, la masa de la Tierra es 5,98 por 10 a la 24 kilos. Pues claro, aquí es 10 a la menos 11, pero por 10 a la 24 pues me da un número ya considerable. Lo que pasa que también hay que dividir por el radio de la Tierra. Entonces ya veis que la Tierra ejerce fuerzas que nosotros medimos y son las que tenemos que vencer pues en nuestra vida diaria y en nuestros trabajos y nuestras máquinas, nuestros aviones, nuestros automóviles, barcos, grúas tienen que luchar contra esa fuerza de la gravedad que es considerable porque la Tierra pues tiene una masa pues bastante grande. Lo mismo el Sol. ¿Qué pasa? Que el Sol está tan alejado de nosotros que para un hombre pues la fuerza que ejerce la Tierra
pues es muchísimo mayor que la que ejerce el Sol, aunque el Sol tiene una masa muchísimo más grande. Pero bueno, la fuerza del Sol es la que mantiene a la Tierra girando alrededor de la órbita, lo mismo que la fuerza de la Tierra es la que mantiene a la Luna girando alrededor de la órbita. Bueno, y una última cosa, ahora ya hemos puesto aquí en forma de módulo. Estas dos fuerzas, F a B, en módulo van a ser igual a FBA, porque ya veis que las masas son en los dos casos las mismas, aquí se intercambiarían y la distancia también. Entonces estas dos fuerzas son iguales en módulo y ya digo, en este curso a nosotros le llamaremos simplemente F, así que estáis de enhorabuena porque no hay que andar con esas cosas. Y es esto, la fuerza gravitatoria es G grande, la constante de Newton o constante de gravitación universal, por el producto de las masas dividido la distancia que hay entre esas masas elevado al cuadrado. Bueno, pues todas estas preguntas, pues a ver, este es cuarto de eso, es prácticamente el primer año que dais la física, y entonces pues como comprenderéis, pues nada más es dar las definiciones de cada una de las cosas que vais a ir estudiando pues durante este año y luego sí, en años posteriores pues se irán avanzando a mayor complejidad.